Hola amigos televidentes de la provincia del Cotopaxi, a través de la señal de Color TV queremos invitarles a formar parte de la siguiente entrevista con Fernando Cedeño. Él es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad que designará a los defensores de audiencias y de los lectores, un tema de mucho interés sin duda. Bienvenidos. Señor presidente, gracias por haber aceptado esta invitación. Los defensores de audiencia, ¿nos podría explicar de dónde surge esta figura que se debe implementar de acuerdo a la Ley de Comunicación en las próximas semanas y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los debe seleccionar? ¿Cuál es el origen de esta figura jurídica, no? ¿Por qué no? Bueno, esto surge a partir de la expedición de la ley. La Ley Orgánica de Comunicación es una ley que tiene un carácter integral en la que es todo un sistema de comunicación donde intervienen varios actores, entre esos actores importantes como la ciudadanía. Por eso los legisladores crearon la figura del defensor de audiencia y del lector para los medios nacionales. Entonces es exclusivamente para los medios de alcance nacional, de acuerdo a lo que la propia ley determina cuáles son los medios nacionales en función de lo que determina el artículo 6 de la ley. Entonces esto es un espacio de participación y empoderamiento ciudadano que tiene competencias muy claras y muy definidas, incluso en su artículo 33 del reglamento de la ley. En el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación se clarifica más el rol que deben cumplir los defensores de audiencia y del lector, que básicamente es el servir de mediador entre las aspiraciones ciudadanas ante el incumplimiento que podrían tener a la ley determinados medios de comunicación. En temas de respeto, de identidad de género, derechos, o sea, sí, porque violentar derechos. Así es. Seguramente les van a decir, lo primero que van a decir es que esto propone o propende a la censura previa. Es sí, uno de los cuestionamientos. Sí, porque yo ya he tenido estas preguntas y yo he sido muy tajante en responder de que la Ley Orgánica de Comunicación tiene todo un articulado sobre la censura previa. En Ecuador no existe censura previa, ¿no? Entonces, por lo tanto, no pueden asumir un rol que no le corresponde. Es decir, el defensor será reactivo, no preventivo. Así es, porque la ley contempla eso. La ley incluso contempla una figura que es muy importante, que es la responsabilidad ulterior. O sea, nosotros respondemos por lo que decimos, pero no hay censura previa. Entonces, en función de eso, es de que se determina. Lo importante aquí es que todos debemos ajustarnos a lo que determina la ley y ver los derechos a que tenemos todos los ciudadanos de manera integral, porque a veces nos olvidamos de derechos humanos y queremos ver los derechos humanos de manera sesgada, de manera parcial. Por ejemplo, hablamos solamente de la libertad de expresión, del acceso a la información, pero no hablamos del derecho a la integridad y al buen nombre que tenemos todos los seres humanos. El momento en que es una cuestión reactiva a una publicación, a una entrevista, a un diálogo, cualquiera sea la publicación hecha, se emite una resolución, me imagino. El defensor de audiencias emitirá con todo el organismo y aparataje y engranaje instalado para que no se vuelva a repetir. Un poco, ¿ese es el mecanismo? Sí, pero hay que ver que su informe tampoco tiene el efecto de vinculante, porque los informes vinculantes son de las autoridades. En este caso, la Superintendencia de Comunicación, que es el ente llamado a sancionar el incumplimiento de las leyes. Lo que se pretende con la figura del defensor de audiencia es convertirse en un espacio de mediación entre el problema suscitado, entre que la ciudadanía demanda y el medio de comunicación, para subsanarlo, para corregirlo y evitar que siga a una instancia superior, en este caso, como que llegue a conocimiento de la Superintendencia de Comunicación. ¿Cuál es el perfil de un defensor de audiencia capaz de que tampoco pueda apegarse mucho al medio de comunicación, pero tampoco ser un instrumento que pueda resultar hasta ahí defensor de intereses políticos? Sí, los dos ámbitos de la moneda. Bueno, para eso son, incluso ya va a depender mucho de la capacidad de las personas que sean designadas, por eso es un proceso de selección en función de mérito y oposición, es un concurso de mérito y oposición que tiene sus diferentes fases y esperemos de que vayan a los medios de comunicación los mejores hombres y mujeres a ocupar estos puestos que tienen una gran importancia. Y lo importante aquí, Robinson, es evitar que se desnaturalicen estos espacios de participación ciudadana, ¿no? Que actúen con responsabilidad, pegado a la ley y que no deben cometer ni excesos ni a favor ni en contra, ¿no? Por eso evitamos que estas personas tengan conflictos de intereses con el medio a ser regulado,
pero también tampoco debe responder a intereses particulares de intereses políticos de ninguna índole. ¿Solo periodistas participarán en esto o personas con un conocimiento en ciencias sociales, Sí, títulos de ciencias sociales? está encasillado en función de profesionales en ciencias sociales, porque, pero que hay una carga y un importante puntaje a las personas que son periodistas o ligados al tema comunicacional, porque veíamos que el tema comunicacional no es un tema exclusivo de los comunicadores, sino que también interviene como, por ejemplo, profesionales del derecho, por el tema precisamente de garantizar los derechos humanos. Actualmente la ley de comunicación estimula la producción nacional. Eso es positivo, hay mucha producción nacional. Sin embargo, no se ha promovido aún, esperemos que con los defensores de audiencias así sea, temas más culturales, más históricos, de mayor profundidad. Nos quedamos un poco como en la banalidad para vender productos masivos y que ahí se pauten venta de productos masivos. ¿Cómo desde el Consejo, desde los defensores, generar un poco más de televisión para elevar al ciudadano a un mejor nivel? Bueno, estas son competencias más bien del Consejo de Regulación, que tiene que definir políticas públicas en términos comunicacionales, y en el caso de la superintendencia hacer que se cumpla. No se olvide que la ley, estos espacios, recién acabamos de cumplir un año, por ejemplo, de que está el nuevo superintendente de la comunicación, que no existía. Entonces estamos en un verdadero proceso de empoderamiento y de consolidación institucional, y consolidar todo lo que estipula no solamente la ley orgánica, sino el reglamento a la ley que recién se expidió en enero de este año, ¿no? ¿Cómo será el mecanismo? Hablemos un poco de los plazos, las técnicas. ¿Se viene una convocatoria? Me imagino que ¿cuántos son las personas que van a ser elegidas? Sé que hay un poco más de un centenar de medios que necesitan este defensor. ¿Nos podría explicar el mecanismo? Sí, la convocatoria nosotros ya hemos fijado fecha para el inicio de este proceso, que va a ser el domingo 2 de noviembre. Y el proceso en sí, para entrar, empieza a decurrir el tiempo a partir del 4 de noviembre hasta el 17 de noviembre, que es el tiempo que tienen todas las personas que deseen postularse para ser defensores de audiencia y de lector, hacerlo. Entonces, solamente durante ese tiempo pueden hacerlo, durante el 4 de noviembre al 17 de noviembre, que son los días en que el Consejo ha fijado para presentar su postulación. Posteriormente, bueno, los requisitos están en la propia, van a estar publicados en la propia convocatoria y está en el reglamento, que nosotros ya lo hemos puesto en la página web institucional para que las personas que deseen pueden bajar el reglamento, conocer el procedimiento, que es un procedimiento muy simple, es postulación, ahí viene la etapa de admisibilidad, que es básicamente revisar si cumple o no cumple con los requisitos. Posteriormente, si yo no estoy conforme con eso porque de pronto no me calificaron alguna documentación, yo puedo pedir reconsideración. Posteriormente viene la etapa de impugnación ciudadana y entramos a la fase primero de calificación de méritos y después la prueba de oposición. Y se sacan los mejores puntuados. Uno puede postularse, y esto es importante, exclusivamente en 3 sectores comunicacionales, que son para medios impresos, para defensor de audiencia, en este caso para medios impresos, medios radiales y medios televisivos, ¿no? Que son los 3 grandes sectores para los que yo me puedo postular como ciudadano. Me imagino que uno de los temas controversiales que vendrán cuando ya estén posesionados estos defensores de audiencias será el tema de sus estipendios. Si el canal va a pagar los estipendios del defensor de audiencias, podría haber cierta sensibilidad hacia el canal. Sí, Si el Estado paga los estipendios, va a haber cierta sensibilidad hacia el Estado. ¿Cómo dilucidar este problema? Bueno, ya los legisladores, incluso en el reglamento de la ley se contempla esto, se prevé eso. Ellos van a ganar un sueldo que va a salir del propio medio de comunicación, pero que va a ser pagado por intermedio de la Superintendencia de Comunicación. La Superintendencia de Comunicación al final es la encargada, previo a presentación de informes, que tiene que cancelar sus emolumentos. Eso lo que se pretende ahí es evitar una relación de dependencia entre la persona que debe pagar y las labores que debe cumplir el defensor de audiencia o de lector. Entonces, eso está previsto, falta fijar montos que el Consejo de Regulación está trabajando precisamente para resolver una serie de dudas de carácter logísticos y técnicos. Abogado Cedeño, muchas gracias por haber comparecido a esta entrevista. Le agradecemos por esclarecernos de esto de los defensores de audiencia. Sin duda, un tema que debemos debatirlo como ciudadanos y que se implementará en las próximas semanas en el Ecuador como algo muy novedoso. Muchas gracias. Hasta pronto.